Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra de Dios, estaba entregado a dar testimonio de que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 18, versículo 5, podemos darnos cuenta que Pablo estaba en Corintios y allí estaba entregado a la predicación de la palabra y al dar testimonio, testificando de que Jesús era el Cristo. En Hechos capítulo 17 nos damos cuenta de que Pablo estaba en Tesalónica y que llevó el evangelio de Jesucristo y estaba con Silas. Luego allá los querían matar, entonces los cristianos, los hermanos de la fe, los sacaron de esa ciudad de Tesalónica y los llevaron a Berea. Y en Berea ellos llevaron la palabra de Dios. Pablo y Silas predicaron el evangelio y se encontraron también con Timoteo. Pero las personas que estaban en Tesalónica se dieron cuenta que en Berea también era llevada la palabra de Dios por boca de Pablo y Silas. Pero las personas que estaban en Tesalónica, que perseguían a Pablo y a Silas, se enteraron que en Berea era llevada la palabra de Dios por boca de Pablo. Y entonces fueron allá a perseguirlo y a tratar de matarlo. Entonces los cristianos que estaban en Berea sacaron a Pablo de Berea y fue a Atenas. Y Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, pero él se enardecía al ver en Atenas la idolatría, las personas entregadas a la idolatría, y comenzó a predicar. Luego de ahí llegó a Corinto, y cuando llegaron Silas y Timoteo a Corinto, donde estaba Pablo, se dieron cuenta que estaba entregado a la predicación de la palabra de Dios y a testificar de que Jesús era el Cristo. Y me llama mucho la atención porque Pablo se había separado de Silas y de Timoteo, pero cuando ellos vieron a Pablo, lo vieron entregado a la palabra de Dios, a la predicación y al dar testimonio de que Jesús era el Cristo. Y muchas veces hay personas que no nos ven por mucho tiempo, pero luego que nos ven, no nos ven entregados a la palabra de Dios como Pablo. Y debería ser así, que cada día que pasa haya hasta mayor entrega de nuestras vidas hacia Dios.